Desde que la Unión Europea realizó el embargo a las importaciones de crudo ruso y el tope del precio del crudo asociado, se han venido produciendo violentos cambios en el proceso del petróleo y en la demanda de tanqueros. Tener diésel en Europa es cada día más complicado. Una mala decisión de la Unión Europea ha provocado la necesidad de sustituir uno de cada 4 barriles que se compraban en el mercado. Se avecinan momentos muy duros para el viejo continente. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Uno de los combustibles más esenciales para la economía mundial es el diésel. Impulsa el funcionamiento de camiones, autobuses, barcos y trenes. Mueve la maquinaria para la construcción, la fabricación y la agricultura. Europa, pese a sus intentos de tener una economía más verde, depende absolutamente de ese combustible. La compra de diésel se ha visto afectada incluso antes del confinamiento en 2020, primeramente por el cierre de varias refinerías y seguido por el conflicto en Europa del Este, donde se redujo demasiado la importación. A esto se le suma que este gasóleo venía de Rusia a Europa. A la hora de buscarle un posible sustituto, se ha encontrado con productos de peor calidad y mayores costos de refinamiento y pocas industrias que lo hagan, lo que ha elevado su precio considerablemente en el mercado. El panorama no mejora, solo se agrava. Las capacidades de refinado son escasas y las reservas se están agotando a medida que comienza la temporada de frío en el hemisferio norte. Poco a poco se gesta una tormenta perfecta. La subida de los precios del diésel y la escasez del mismo está teniendo efectos devastadores, acelerando la inflación que afecta directamente a hogares y empresas. Ni hablar del mercado mundial de exportación. Durante 2022 se ha vuelto más estrecho incluso para los países más pobres, como Pakistán, ya que los proveedores no consiguen reservar suficiente cargamento para satisfacer sus necesidades. En 2023, entrará en vigencia la prohibición de la compra de crudo a Rusia, por lo que se prevé que los inventarios alcancen su nivel más bajo finalizando 2022 y caigan aún más iniciando el próximo año. Puede que incluso se produzca esta crisis en cuestión de días, ya que los comerciantes europeos, ante esta prohibición de compra de crudo, se están haciendo de productos petrolíferos lo más rápido posible. Las huelgas laborales crecen en las principales refinerías de Europa. Las refinerías francesas sufrieron varias huelgas laborales durante todo el año, y no solo ahí. También en Alemania ya hay mucha escasez de diésel, gracias al bajo nivel del Rin, el cual ha dificultado las entregas, o también en las refinerías de los países vecinos como Hungría y Austria. Por su parte, Bloomberg advirtió que dentro de unos meses, casi todas las regiones del planeta se enfrentarán al peligro de una escasez sin precedentes, al igual que la escasez de suministro en casi todos los mercados del mundo. Esto empeorará la inflación y perjudicará el crecimiento de la economía. Mientras tanto, Rusia no está tan preocupada por la prohibición que aplicará a Europa, porque sabe que los más afectados serán ellos. BRS Tanker, tanqueros de combustible, remarcan que actualmente los itinerarios fuera de Rusia han sido destinados en su mayoría a Asia y África, animando a estos nuevos compradores a no pertenecer a la OCDE. Europa se puso la soga al cuello y abrió oportunidades a otros mercados. El tiempo apremia y en el interín en el que se estabiliza la diversificación de la producción, refinamiento y distribución de este combustible, la escasez de diésel conducirá a los precios más altos vistos en la historia. En el mediano plazo se estima que se llegará a una inflación de productos alimenticios nunca antes vista, como resultado de los costos que implicarán la producción y distribución de cada uno de ellos. La falta de una política energética paralela o ecológica hará que se suba más el precio de la energía o de otros combustibles que ayudan a la cadena de producción y que además son usados por las poblaciones europeas, como es el caso del gas. Independientemente de cuán afectado está ahorita cada país de Europa, ya es parte de todas las agencias de gobierno plantearse el subsidio del combustible de una manera limitada o solo por determinados sectores, o en líneas generales, eliminar la poca ayuda que ya tiene este sector.
Con subsidio o sin subsidio, el futuro no es nada ameno. Subsidiar este combustible puede dejar en un segundo plano las políticas realmente necesarias en cada país, tanto en el ámbito social como económico, acrecentando las crisis que cada país atraviesa. Incluso el gobierno de Biden ha pensado en detener exportaciones de diésel para impulsar el suministro interno, pero sabe que esto podría no tener los efectos correctos y provocaría giros indeseados en el mercado. El encarecimiento de este combustible es inevitable y también lo será el incremento en el refinamiento del mismo. En términos sociales, económicos y políticos, con las tensiones actuales en Europa, las grietas existentes serán más obvias y perdurarán por mucho tiempo, no solo meses. Si Europa no quiere enfrentar un déficit de diésel y los altos precios asociados, y sobre todo la inflación externa a la que conducirán estas sanciones impuestas a Rusia, debe introducirse un límite de precio similar para los productos no rusos. El G7 y la Unión Europea ya han declarado que tienen la intención de introducir un mecanismo similar al tope de precio del crudo, pero este será mucho más complejo, considerando que Rusia seguirá exportando diésel a otros países y fijar una oferta no solo depende de un grupito de países. El conflicto social tampoco cesará. Apenas comienzan a despertar las protestas y huelgas por falta de gas, calefacción, agua caliente, en medio de un invierno que apenas está comenzando en Europa. Ya no podemos adjudicar más la culpa al conflicto Rusia-Ucrania, y menos en un escenario donde la Unión Europea no ha sabido accionar en función de estas dos naciones y ha cavado su propia tumba con su mala praxis en política internacional y sanciones que le afectan más a ello que a los supuestos culpables. Será un efecto dominó, comenzando por la escasez de combustible y su notorio encarecimiento, aumento de los impuestos, incremento en la tasa de interés, probablemente aumento en el desempleo y crecimiento de la incertidumbre de los pueblos europeos. La única luz que podemos ver al final de este oscuro túnel de crisis energética a nivel mundial, y muy a pesar del sufrimiento del pueblo europeo, será el crecimiento de países con economías emergentes que siempre han estado a la sombra de las potencias. Estos serán probablemente foco de atención y prioridad para estas potencias en crisis. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.